¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el resumen anual de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. En diversas emisiones les presentaremos las actividades de los órganos federales de impartición de justicia en este 2023. Comenzamos. Muchas gracias, bienvenidos. El año judicial 2023 inició con la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, decisión que recayó en la ministra Norma Lucía Piña Hernández. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Y si así no lo hace, que la Nación se lo demande. Sí, protesto. Con lo que se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, hecho considerado como histórico. Estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Tras rendir protesta, aseguró que su elección es una señal de que la Corte busca romper los techos de cristal. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrándonos que sí podemos. El Pleno de la Corte declaró válida la 10ª causal de nulidad de una elección de diputados, ayuntamiento o gobernador en Coahuila, denominada fraude a la ley, causal que se acredita por la indebida sustitución de la persona que haya sido originalmente postulada. Esta Suprema Corte lo que está estableciendo es cómo debe interpretarse el precepto en estudio, y esto lo hacemos con base en las previsiones dadas por el propio legislador de Coahuila, y a partir de una interpretación que privilegia los principios de eficiencia y eficacia en el manejo de recursos para no repetir las elecciones de manera innecesaria y respetando el principio de actos válidamente celebrados que rigen materia electoral. Sin embargo, por falta de consulta previa, invalidó 2 decretos que modificaban la Constitución y el Código Electoral del mencionado estado, que entre otras cosas aumentaba de 25 a 27 el número de integrantes del Congreso local. Las 2 nuevas diputaciones se asignarían a grupos vulnerables a través de la representación proporcional. Por implicar una prohibición absoluta y un requisito sobreinclusivo, el Pleno invalidó un artículo de la Ley de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Nuevo León, que establecía que el personal que labore en dichos centros no debería contar con antecedentes penales. Estoy a favor de la propuesta, pues el artículo impugnado, aunque en principio busca garantizar el interés superior de la niñez en la prestación de un servicio por parte del Estado, resulta sobreinclusivo al producir una distinción que excluye de manera absoluta a las personas que cuentan con antecedentes penales de la posibilidad de laborar en centros de atención infantil. Las y los ministros también invalidaron disposiciones de la Constitución y la Ley Electoral de Nuevo León que obligaban a partidos y coaliciones a postular una fórmula de candidatos de personas indígenas por falta de consulta previa. Además, las que establecían el salario mínimo para fijar el financiamiento de partidos y las que regulaban las coaliciones. Del análisis del proceso legislativo no se advierte que el Congreso de Nuevo León haya previsto una etapa específica adicional a fin de consultar a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad. Si bien se observa que la Comisión de Puntos Constitucionales realizó algunas mesas de trabajo para analizar la reforma electoral, lo cierto es que no pueden ser consideradas como una consulta, pues no participaron las comunidades indígenas de la entidad, ni tampoco se inició propiamente un proceso de consulta que incluyera las fases que ha establecido este alto tribunal en precedentes. Pero declaró válidas las que establecen como requisito de elegibilidad no haber sido sentenciado por delito de violencia política de género, familiar, delitos sexuales o por atentar contra las obligaciones alimentarias.
El Pleno también anuló las reformas a la Constitución de Tabasco, que reducía de 14 a 8 el número de diputaciones de mayoría relativa, sin modificar los de mayoría que se mantuvo en 21. En este sentido, el proyecto concluye apegándose al estándar de razonabilidad al que ha transitado este alto tribunal, que la integración analizada en el caso concreto 72-27 resulta alejada para cumplir el fin constitucional de integración mixta del sistema electoral, pues no concede a las minorías suficiente importancia para que su participación sea real y no se torne ilusoria. Al determinar que el Congreso de la Unión incurrió en omisión legislativa, al no prever en la Ley Nacional de Detenciones las acciones que debían adoptarse cuando se encuentre en riesgo su base de datos, el Pleno ordenó que los legisladores deberán subsanar la omisión en los 2 periodos ordinarios de sesiones subsecuentes. Se precisa que el Poder Reformador de la Constitución ordenó al Congreso de la Unión de manera expresa en el artículo 4 transitorio, numeral 7 de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que la ley debería de prever la actuación que deberá desplegar el registro y su personal en caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos. Al considerar que no se afectan las funciones de la Autoridad Electoral de la Ciudad de México, declaró válida la reforma que elimina la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización y trasladó sus funciones a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. El proyecto propone declarar infundados los conceptos de invalidez en los que se sostiene que el Instituto Electoral de la Ciudad de México requiere de un órgano permanente con autonomía técnica y de gestión a efecto de realizar la fiscalización de recursos en el ámbito local y, en su caso, atender la delegación que eventualmente pudiera efectuar el Instituto Nacional Electoral. El Pleno también invalidó reformas a un artículo de la Constitución de Veracruz que establecía un nuevo supuesto para ser considerado originario de la entidad, que consistía en contar con hijos nacidos en el estado o con residencia efectiva de 5 años. Sí considero que esta adición que dice con hijos veracruzanos o es la que es inconstitucional precisamente porque dentro del sistema que se establece entre el artículo 43 y el 11 de la Constitución local en relación con el 116 Constitucional Federal, pues sí no se puede disponer por el Estado de una condición distinta a la que está ya previamente señalada. Por considerar que el Congreso local carecía de facultades para legislar en materia de registro de detenciones, el Pleno invalidó reformas a la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública de Tamaulipas, que limitaba el acceso a dicho registro al probable responsable y su defensor solo para la rectificación de sus datos personales. Declarar la invalidez de la porción normativa impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos únicamente en lo atinente al límite para la rectificación de datos personales de los probables responsables y sus defensores, así como para sentar en el registro el resultado del procedimiento penal. Al estimar que violaba la presunción de inocencia, la protección de datos personales y la reinserción social, el Pleno invalidó disposiciones del Código Penal, de la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los derechos de niñas, niños y adolescentes que otorgaban el carácter público al registro de agresores sexuales de la Ciudad de México. Me parece que el sistema normativo que regula, en este caso, el registro que estamos analizando, no cumple con los estándares mínimos de lo que nuestra Constitución y esta propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en relación con este tipo de medidas. Pero declaró válida la disposición que otorga medidas de protección de la Ley de las Mujeres a una vida libre de violencia, que obliga a las personas agresoras a entregar el pasaporte de los hijos menores de 18 años para su resguardo, hasta que se determine la custodia o el régimen de visitas.
La Suprema Corte dio a conocer que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, así como de diputados y senadores de la 65 legislatura, en contra del decreto que reforma, adiciona y deroga las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas. Además, concedió la suspensión de dicho decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y Coahuila. Por violar los principios de seguridad jurídica y legalidad, también invalidó el artículo 227 bis del Código Penal del Estado de México, que sancionaba el uso indebido de imágenes y documentos de cadáveres relacionados con una investigación penal. De aquí no se derivan bases objetivas para determinar cuándo una persona particular se ubica en alguna de las hipótesis alternativas de concreción del ilícito. El Pleno invalidó el artículo 204 bis 1 que sancionaba los casos de discriminación o de agresión verbal o física en el ámbito escolar y que obligaba a los padres del agresor a llevarlo a terapia psicológica y además le imponía una multa. Se destaca que el concepto discriminatorio tiene una definición clara que se ha desarrollado por esta Suprema Corte y en la legislación local. Sin embargo, esto no implica que el concepto ofrezca un grado suficiente de determinación para el destinatario de una norma penal. Al no contar con quórum, ya que las 4 ministras que integran el Pleno se solidarizaron con el movimiento Un Día Sin Mujeres, con el fin de erradicar la violencia en su contra, se suspendió la sesión del Pleno el jueves 9 de marzo. El día de hoy, las mujeres que participan en los trabajos y decisiones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se suman una vez más a este paro nacional. Las ministras de este alto tribunal, en ejercicio pleno de su libertad, también se suman a esta gran convocatoria. Sepan que nosotros nos solidarizamos con ustedes, mujeres de todo el país, no solo en esta iniciativa, sino en su labor cotidiana y en la exigencia de hacer valer y de que se respeten sus derechos. En este primer trimestre del año, el Pleno invalidó disposiciones de los Códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales, entre ellas las que vinculaban a personas indígenas, afromexicanas y con discapacidad, por falta de consulta previa, las que permitían el uso de la fuerza para llevar a comparecer a quien se negara u ocultara, medida que también aplicaba a testigos civiles, las que permitían la inspección de un vehículo y la prolongación de la prisión preventiva sin control judicial, además de las que permitían el embargo y aseguramiento de bienes del imputado. Desde mi punto de vista, la Constitución es clara en señalar que el único supuesto en que la prisión preventiva podrá durar más del plazo de 2 años es cuando su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del implicado. El viernes 24 de marzo, el ministro instructor Javier Lainez Potisek admitió a trámite la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra del decreto que reforma, adiciona y deroga las leyes de instituciones y procedimientos electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la nueva ley de medios de impugnación. Asimismo, concedió la suspensión solicitada por el INE. Las salas de la Corte también iniciaron el año eligiendo a sus presidentes y resolviendo asuntos en materia de información bancaria relacionada con una investigación penal y la pensión por viudez en el ámbito militar. Sí, protesto. En su primera sesión del año, los integrantes de la primera sala de la Corte eligieron por unanimidad al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como su presidente para los próximos 2 años. Es para mí un honor y siempre trataré de estar a la altura de la confianza que se deposita en mí y procuraré mantener el trabajo ágil, eficiente y oportuno de los asuntos que se resuelven en esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego tomando en cuenta la opinión de la y los señores ministros. Muchas gracias por la deferencia, gracias por el honor.
En cuanto al trabajo jurisdiccional, la primera sala declaró inconstitucional el artículo 141, fracción primera, por violar el derecho a la vida privada, pues facultaba a la Fiscalía General de la República a solicitar información bancaria de un particular con fines de investigación penal sin autorización judicial. También declaró procedente el pago de daño moral y daños punitivos por la afectación del derecho a la intimidad de una mujer ante el incumplimiento reiterado y de mala fe de una aseguradora, agregando que es obligación del juzgador verificar que las instituciones de seguros hayan brindado información clara y completa sobre las coberturas de seguros. La sala estableció que las peticiones formuladas a una autoridad a través de Twitter, ahora X, están protegidas por el artículo 8 constitucional, siempre que se confirme que la autoridad es la titular de la cuenta y que la usa dentro de su actuar oficial. Además, determinó que el derecho a una indemnización debe verse a la luz del daño sufrido por las víctimas, por lo que para garantizar la reparación integral, el juzgador no debe limitar su reclamo a una sola vía. Esto tras resolver 3 casos en los que familiares de 3 víctimas que perdieron la vida en un accidente automovilístico durante el desempeño de sus labores demandaron por la vía civil a la empresa patrona y a su aseguradora el pago de una indemnización por daño moral y lucro cesante. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción no obliga al Estado mexicano a reconocer el carácter de víctima ni permitir el acceso a la carpeta de investigación a la persona que denuncia este tipo de casos. Por este motivo, la primera sala de la Corte declaró que son constitucionales el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, así como los 105 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que definen las distintas calidades de víctimas, las formas en las que se reconoce a cada una de ellas a partir de la acreditación del daño, a los sujetos del proceso penal y el sigilo o la reserva de la carpeta de investigación respecto de quienes no son parte del proceso. La sala determinó que la retención de migrantes no debe superar las 36 horas, motivo por el cual invalidó las disposiciones de la Ley de Migración que preveía su retención de 15 hasta 60 días hábiles en alojamiento temporal, lo que es contrario al artículo 21 constitucional, cuando su retención sea de índole administrativo. También estableció que las instituciones bancarias no pueden disponer de manera unilateral de los recursos de la pensión por cesantía en edad avanzada de un cliente para cubrir el pago de un crédito que le fue concedido previamente, pues ello viola lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, que establece que el salario es inembargable, a pesar de que el afectado, al firmar el contrato de adhesión, haya aceptado esa posibilidad, misma que es violatoria de los derechos humanos. La segunda sala inició el año eligiendo al ministro Alberto Pérez Dayán. Será el presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2024. Agradecer a todos ustedes la confianza de permitirme dirigir los trabajos de esta honorable segunda sala. En cuanto al trabajo jurisdiccional, la sala concedió el amparo a la esposa de un militar para que se le concediera la pensión por viudez, misma que le fue negada porque no la reclamó por más de 3 años, con lo que prescribió su derecho, pero el pago del haber de retiro no se realizó porque el militar estaba en calidad de desaparecido. También declaró constitucional el beneficio de contar como año completo toda fracción mayor a 6 meses en casos de solicitud de pensión por invalidez. Esto dispuesto en la ley que regula el sistema de pensiones del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de Sonora, lo que no transgrede el derecho de igualdad al no prever el mismo trato en la pensión por vejez. La sala declaró constitucional la reforma a la ley del IMSS y la ley de los sistemas de pensiones de ahorro para el retiro de 2020 en materia de pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez. De este asunto destaca que la sala validó que la unidad de medida y actualización, la UMA, será la base para calcular el límite superior de cotización para las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez.
La sala amparó a una servidora pública jubilada en Jalisco en contra de reformas a la ley del Instituto de Pensiones y de la ley para los servidores públicos de ese estado y que establecían la reducción de las pensiones que estaban vigentes antes de la entrada en vigor de las modificaciones, ya que la norma violaba el principio de irretroactividad de la ley. También resolvió un caso sobre irregularidades en la declaración de semanas y salario de cotización de derechohabientes del IMSS, en donde determinó que la prueba de inspección no es suficiente para desvirtuar el valor probatorio del documento oficial para las semanas que un derechohabiente cotizó para fijar la pensión por vejez. En este primer trimestre compactó su estructura, anunció medidas de austeridad y racionalidad del gasto y acusó recibo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sonpaxtle-Tecpile. La Corte dio a conocer el Acuerdo 1 de 2023, relativo a la determinación de asuntos que el Pleno conservará para su resolución, así como el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. Las salas del Alto Tribunal conservarán la competencia en materia civil y penal para la primera y administrativa y de trabajo en caso de la segunda sala. El Pleno seguirá resolviendo controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparos en revisión, procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad y contradicciones de criterios. En cumplimiento al punto resolutivo número 9 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sonpaxtle-Tecpile y otro contra México, la Suprema Corte publicó en el Semanario Judicial y su Gaceta el resumen de dicha sentencia. Se establece que debe dejar sin efectos la figura del arraigo con fines de investigación y adecuar las normas internas sobre prisión preventiva. El Poder Judicial de la Federación aplicará medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión para el ejercicio fiscal de 2023. La meta será alcanzar un ahorro de más de 868 millones de pesos para finales de este año. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la difusión de los valores constitucionales es fundamental para que la ciudadanía defienda sus derechos y a las instituciones. Si no conocemos las atribuciones y límites de las instituciones públicas, ¿cómo podemos hacer valer la función de contrapesos para las que fueron diseñadas? Si no conocemos la importancia y valor de nuestras leyes para la impartición de justicia, ¿cómo podemos impedir las arbitrariedades del poder? La Suprema Corte puso a disposición de la ciudadanía y de los medios de comunicación un micrositio sobre el análisis constitucional de las reformas político-electorales 2022-2023. El objetivo era brindar información sobre en qué consisten, cuáles son las etapas y avances en el análisis que realiza la Corte, además de datos estadísticos. La Corte puso en operación 2 nuevos órganos internos con el fin de concretar y ejecutar las tareas de promoción, estudio y difusión de los derechos fundamentales, así como consolidar la cero tolerancia a la violencia de género al interior de la institución. Se trata de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género. En el Consejo de la Judicatura Federal se realizaron nuevos nombramientos, se pusieron en marcha los plenos regionales de circuito y se ratificó el compromiso del Poder Judicial en la defensa de los derechos de las mujeres. El Consejo de la Judicatura Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece el lugar de residencia de los plenos regionales de circuito. En el caso de la región Centro-Norte, los plenos en materia penal, administrativa y civil tendrán su residencia en la Ciudad de México y el pleno en materia de trabajo se ubicará en Monterrey, Nuevo León. En el caso de la región Centro-Sur, el pleno en materia penal se ubicará en Cholula, Puebla, el administrativo en Cuernavaca, Morelos, el civil en Guadalajara, Jalisco y el de trabajo en la Ciudad de México.
En sesión solemne del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández tomó protesta a la magistrada Taisia Cruz Parcero y el maestro Herbert Torres Coello en sus respectivos cargos. Ambos gozan de una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación. La magistrada Taisia Cruz Parcero es la primera directora del IFDP desde su creación en 1998. Usted va a ser la defensora del pueblo. Quien no tenga posibilidades de tener una representación adecuada, porque el derecho hay que saberlo pedir. En sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández tomó la protesta a Josefina Cortés Campos como nueva directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, la primera mujer en dirigir dicha institución, y al magistrado Manuel Rojas Fonseca como titular de la Visitaduría Judicial. La ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que juezas y jueces del país se deben a la Constitución y a la defensa de los derechos de las personas sin esperar reconocimientos por el desempeño de su labor. Ello durante la entrega de reconocimientos en el Día del Juzgador. Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Esta es nuestra convicción, este es nuestro sentido de vida. Ante las críticas sin fundamento y amenazas de las que ha sido víctima la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, diversas organizaciones y personalidades manifestaron su rechazo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, emitió un mensaje a las mujeres que tomaron las calles para exigir un alto a la violencia y vivir en paz. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, se reunió con magistradas y magistrados, juezas y jueces federales con residencia en la ciudad de Puebla. En el encuentro, las y los exhortó a seguir trabajando con dedicación, excelencia y orgullo de pertenencia al Poder Judicial de la Federación. Las personas demandan de manera fuerte, clara, contundente y justificada que las cosas deben cambiar para mejorar. Exigen justicia ante la violencia, la inseguridad y la desigualdad. Es nuestra responsabilidad y debe ser nuestro compromiso como Poder Judicial de la Federación estar a la altura de estas exigencias. No podemos actuar de forma distante, no podemos dar respuestas tardías e insuficientes. Luego de los sucesos registrados durante el acto conmemorativo de la expropiación petrolera, en donde se lanzaron nuevas amenazas contra la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, diversos sectores manifestaron su solidaridad y su rechazo a estos actos de intimidación. A través de un comunicado conjunto, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal reprocharon las manifestaciones de violencia y odio en contra de la presidenta del Alto Tribunal. El Tribunal Electoral, a través de diversas salas, impuso sanciones a diversos servidores públicos, incluido el presidente de la República. Además, comenzó a preparar la elección federal de 2024, la más grande de la historia. La Sala Superior confirmó la sanción que impuso a Claudia Sheinbaum, al entonces candidato a gobernador Américo Villarreal, a Morena, Verde y PT,
por violar los principios de neutralidad. Por otra parte, la Sala Regional Especializada determinó que el presidente de la República, la jefa de gobierno y el diputado Ignacio Mier incurrieron en violencia política institucional hacia los diputados que votaron en contra de la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia eléctrica al llamarlos traidores a la patria. A mí me parece entonces en esta lógica que hay una violencia política, ¿no? Creo que sí hay una afectación a los derechos políticos y electorales, bueno, políticos en este caso, de las personas que vienen presentando la queja, y desde luego creo que es una violencia institucional, pues me parece que hay un discurso común. En este contexto, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que el Tribunal Electoral actuará con independencia de cara a los comicios de 2024, al tiempo que aseguró que no debería haber marcha atrás en las reglas que rigen las contiendas políticas de 2023 y el próximo año. Estos rasgos de nuestra vida pública no admiten marcha atrás. Por el contrario, representan el piso mínimo sobre el cual vamos a construir para superar los retos que enfrenta actualmente nuestra democracia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inaplicó el artículo 17º transitorio del Plan B de la reforma electoral, que ordenaba el cese de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Consejo General del INE. La norma es, en mi opinión, inconstitucional por incidir en la autonomía e independencia funcional de la autoridad administrativa nacional, así como en sus facultades constitucionales de nombrar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. En este primer trimestre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano había violado los derechos fundamentales de los hermanos Tzompaxtle Tecpile, que fueron sujetos de arraigo y prisión preventiva. La Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano dejar sin efectos el arraigo en su sistema normativo y adecuar la prisión preventiva para que sea acorde con la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometida en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López. Así llegamos al final de esta primera parte del resumen anual de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invitamos a que continúe con la emisión de este resumen de noticias. Gracias por su atención. Hasta pronto.